Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae del Sumo Pontífice Juan Pablo II al Episcopado, al clero y a los fieles sobre el Santo Rosario. Introducción. El Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentado para el magisterio. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado, destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que, después de 2000 años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro para anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida. El fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Los romanos pontífices y el rosario. A esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio, importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Entre los papas más recientes que, en la época conciliar, se han distinguido por la promoción del rosario, deseo recordar al beato Juan XXIII y, sobre todo, a Pablo VI, que en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del rosario y su orientación cristológica. Yo mismo, después, no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. Me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calguaria. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, el 29 de octubre de 1978, 2 semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma me expresé así: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el rosario es, en cierto modo, un comentario oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Aves Marías, pasa ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario, en su conjunto, consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, y nos pone en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su Madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Con estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, introducía mi primer año de pontificado en el ritmo cotidiano del rosario.
Hoy, al inicio del 25º año de servicio como sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Magnificat anima mea Dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tus. Octubre 2002, octubre 2003, año del Rosario. Por eso, de acuerdo con las consideraciones hechas en la Carta Apostólica Novo Millennium Ineunte, en la que después de la experiencia jubilar he invitado al pueblo de Dios a caminar desde Cristo, he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el Rosario, en cierto modo como coronación mariana de dicha Carta Apostólica, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el Rosario, en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación, en ocasión del próximo 120 aniversario de la mencionada encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta oración en las diversas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre a octubre de 2003, año del Rosario. Dejo esta indicación pastoral a la iniciativa de cada comunidad eclesial. Con ella no quiero obstaculizar, sino más bien integrar y consolidar los planes pastorales de las iglesias particulares. Confío que sea acogida con prontitud y generosidad. El Rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda espiritual y pedagógica para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Me es grato reiterarlo, recordando con gozo también otro aniversario, los 40 años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, el gran don de gracia, dispensada por el Espíritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo. Objeciones del Rosario. La oportunidad de esta iniciativa se basa en diversas consideraciones. La primera se refiere a la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración que, en el actual contexto histórico y teológico, corre el riesgo de ser infravalorada injustamente y, por tanto, poco propuesta a las nuevas generaciones. Hay quien piensa que la centralidad de la liturgia, acertadamente subrayada por el Concilio Ecuménico Vaticano II, tenga necesariamente como consecuencia una disminución de la importancia del rosario. En realidad, como puntualizó Pablo VI, esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. Quizás hay también quien teme que pueda resultar poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano. En realidad, se coloca en el más límpido horizonte del culto a la Madre de Dios, tal como el Concilio ha establecido. Un culto orientado al centro cristológico de la fe cristiana, de modo que, mientras es honrada la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado, glorificado, comprendido adecuadamente. El rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo. Vía de contemplación. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano, que he propuesto en la Carta Apostólica Novo Millennium Ineunte, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración, mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones. Es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario
forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciando en Occidente, es una oración típicamente mediativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús, surgida sobre el humus del Oriente cristiano. Oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001 y que ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. No se puede, pues, recitar el rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, a una hora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución y, con ella, por el destino de toda la sociedad, en el marco de una pastoral familiar más amplia. Fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual. Ahí tienes a tu madre. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia que el Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo predilecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo entre el siglo XIX y XX ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar por la incisiva influencia que conservan en él la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Tras las huellas de los testigos. Sería imposible citar la multitud innumerable de santos que ha encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Griñón de Montfort, autor de una preciosa obra sobre el rosario, y más cercano a nosotros al Padre Pío de Pietrelcina, que recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un especial carisma como verdadero apóstol del rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva. Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por el anuncio del cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79 y rescatada de sus cenizas siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. Con toda su obra y en particular a través de los 15 sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico y contemplativo del rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo en León XIII, el Papa del Rosario.